Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Les doy la bienvenida a quienes estén presenciando el vivo, quienes nos vayan a escuchar después grabado, a un nuevo episodio del podcast de Entre Profes, en este caso el episodio número 25, que le da inicio, puntapié a una modalidad particular. Vamos a tener la suerte de poder empezar a hacerlo en vivo, empezar a hacer en vivo para poder empezar a conversar con ustedes que van a estar presenciando el vivo también y poder tener un ida y vuelta en el chat. Quien lo escuche después grabado nos va a tener la posibilidad de hacer llegar sus consultas, sus opiniones a nuestro Instagram o a podcast@entreprofesweb.com. Pero va a estar buena esta modalidad para poder empezar a tener este ida y vuelta, a conversar con ustedes y sobre todo tener el placer de empezar a hacerlo con dos colegas que en mi caso es un placer enorme poder compartir este espacio. Ellos dos hace rato que ya venían con intenciones de tener un espacio en conjunto y la verdad que por suerte la vida profesional nos va llevando a encontrarnos con este tipo de personas que en mi caso particular y personal me ponen muy contento. En el caso de Marce y en el caso de Eric, que ahora los vamos a presentar como para que también tengan un poquito la palabra a ellos. Vamos a arrancar por Marce. Marcelo Duca es licenciado en alto rendimiento, especialista en anatomía y fisiología deportiva, docente de anatomía en la carrera de profesorado de educación física universitaria en la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de fisiología también en la misma carrera, docente adjunto de la Cátedra Crecimiento, Maduración y Desarrollo para la Maestría de Formación y Desarrollo del Rendimiento Deportivo por la Universidad de Lomas de Zamora, docente en curso de la Cátedra Anatomía y Fisiología para la Diplomatura en Deportes de Combate de la Universidad Atlántida, docente en la materia Teoría del Entrenamiento Deportivo 1 para la Carrera Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la UMED, y miembro del equipo docente y disertante del 31º Congreso Mundial de Educación Física, FIEP, en Termas de Río Hondo en el año 2019. Así que lindo currículum, linda presentación, Marce. Te doy la bienvenida formal al podcast de Entre Profe. Un gusto y un placer para mí que formes parte y estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy linda la presentación. A veces, en realidad, lo extenso del currículum es por los años, ¿no? Así que no sé si a veces es tan, bueno, qué sé yo, tan gigante como en persona, ¿no? Siempre uno al menos trata de seguir capacitándose, seguir estudiando y quizás se podría resumir como un continuo estudiante, porque la verdad que es algo que a los que somos profes, sobre todo, nos encanta hacer, que es seguir formándonos y bueno, seguir trabajando duro en ese camino. Así que bueno, muchas gracias, un placer estar acá y sobre todo un placer compartirlo con vos, Rodri, y obviamente con Eric. Bien, a ver, el currículum está, siempre es meritorio, está y por algo está, entonces hay que lucirlo con orgullo, a veces dejar un poquito la humildad de lado y uno tiene esos pergaminos, ese palmarés y por algo lo llegó a conseguir y lo llegó a lograr. Y ahora vamos a hacer como los boxeadores, vamos a presentar la otra esquina, vamos a presentarlo a Eric. Eric Vallodoro, magíster en actividad física y deporte, licenciado en alto rendimiento, docente de teoría y método del desarrollo deportivo en la Universidad de Lomas de Zamora, docente de evaluación aplicada en el Instituto Superior de Formación Docente Federico Dickens y docente de entrenamiento deportivo en el Instituto Superior de Formación Docente de Modelo de Lomas. Bienvenido, Eric. Un placer enorme que puedas estar formando parte de nuestro podcast, de este encuentro semanal que a partir de ahora vamos a empezar a tener y a compartir los lunes y un gusto enorme que te haya sumado. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Marce? Bueno, obviamente un saludo grande para todos los que están escuchando y recién, mientras ibas dando el currículum, no solo el mío, sino también el de Marce, era como que me reía un poco pensando en cómo la vida de alguna forma nos va acomodando, nos va juntando y nos va uniendo en esta propuesta, ¿no? Y bueno, la verdad que poder estar acá en este espacio para el cual vos en un momento nos convocaste es una alegría muy grande. Así que bueno, vamos a meterle, vamos a darle para adelante y ojalá que a todo el mundo le guste la propuesta.
Yo creo que sí, ya tenemos 24 episodios pregrabados para quien no nos haya escuchado, descubierto, no haya tenido la posibilidad quizás de descubrir el espacio del podcast de Entre Profes. Nos pueden encontrar como Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes, tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en la mayoría de las aplicaciones de podcasting. Nos pueden escuchar también a través de nuestro sitio web, www.entreprofesweb.com. Tenemos 24 episodios, quizás los cerramos como aquella primer temporada que surgió de forma experimental en la pandemia, en la cual se pudo sumar mucha gente y se pudieron tocar varios temas, tanto en entrevistas como en episodios quizás unipersonales, pero se pudieron tocar muchos temas interesantes. Y a partir de ahora relanzamos o tenemos este nuevo espacio del vivo que nos va a convocar, donde vamos a tener la posibilidad de conversar nosotros tres, donde vamos a tener la posibilidad de traer invitados para poder entrevistar y tocar temas distintos en lo que refiere a la educación física y el entrenamiento. Y como tuvimos esas reuniones antes de comenzar, esos temas que mueven al profe y quizás a veces no están tan tratados, quizás están muy tratados y no están vistos desde otro punto de vista o enfocados desde otro punto de vista, o temas quizás nuevos que estén surgiendo y que tengan un tratamiento siempre basado en la evidencia científica o basado en la lectura, más allá del aporte de la experiencia personal de cada uno. Así que bienvenidos, muchachos, un placer enorme, así que ya está el equipo y la formación completa. En este episodio número 25, el primer tema o el primer tópico que nosotros quisimos empezar a desarrollar es educación física y evaluación en primaria. Tema concreto y tema amplio como pocos, como para poder empezar a desarrollar, porque cuando hablamos de evaluación podemos hablar de la evaluación de alguna capacidad, la evaluación del aprendizaje de algún contenido, la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación quizás de una unidad didáctica. Tenemos un montón de aspectos desde donde nosotros podemos enfocar la evaluación, la autoevaluación de los alumnos, evaluación por rúbricas. Tenemos un montón de aspectos en los cuales nosotros lo podemos enfocar, pero más que nada vamos a comenzar a tratarlo poco a poco, que tenemos un episodio por delante para desarrollar. Así que, Marce, te paso la palabra y a comenzar. Bueno, ya que estábamos como presentando a otros, ya perdí por goleada. Si presentaste a Eric así, yo no tengo mucho ahí para competir. Es más, le pasaría a él directamente la palabra, pero bueno, en principio sí, obviamente quizás referirme a algunos procesos de la evaluación en general y después en particular dentro de la educación física en primaria, que es lo que hoy nos trae, ¿no? Tradicionalmente la evaluación como método, como instrumento para la validación del contenido, en realidad para la validación de lo que el estudiante aprendió, fue generándose a lo largo de la historia de distintas maneras. No es sino hasta la llegada de la psicología, de la psicopedagogía como la conocemos, las nuevas corrientes, el constructivismo y demás, que se empieza a poner en tela de juicio distintas herramientas para evaluar justamente al estudiante y para evaluar su criterio. En la educación física, sobre todo, me corro un poquito, insisto, de la educación física en primaria, pero sí para verlo desde el punto de vista general. El profesorado de educación física antes se evaluaba sobre la capacidad del saber hacer, ¿no? Digamos, esa corriente en donde había una práctica deportiva que imperaba y que incluso muchos, yo por ahí me recibí ya hace 10 años, 11, pero todavía estaba, digo, en ese proceso. Hoy quizás ha ido cambiando, se ha ido depurando y hay toda una nueva concepción de la evaluación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué presento estas características justamente siendo nosotros docentes y para muchos docentes que nos deben estar escuchando del otro lado o no docentes? Porque el saber hacer en nuestro campo, en la educación física, implica no solo el conocimiento del objeto del objeto de estudio que se desea adquirir, sino también la manifestación corporal, ¿no? Digamos, entonces ahí es donde entran en juego otras variables que ya no tienen que ver solamente con, como en muchos casos era la repetición quizás memorística o la posibilidad de recordar o el conocimiento meramente teórico, sino que acá ya hablamos de un saber ejecutar, de un saber relacionar
y sobre todo de una construcción corporal, y ahora sí me meto con la educación física en particular en primaria, en donde ya queda relegado las herramientas anticuadas, ¿no? Que no digo que no haya que usarlas, eso es otra discusión, pero digo, ya no nos podemos enfocar en esa idea de, bueno, a ver si el nene o la nena en este caso salta bien o salta mal. Estoy siendo bastante simple con el concepto, pero para que se entienda que hoy por hoy son un montón las herramientas en donde ya la pedagogía, por suerte, ha dado luz a conceptos que antes quizás estaban muy, pero muy reducidos a las ciencias tradicionales, a estas ciencias más formales, naturales, en donde el estudiante, sea la edad que sea, tenía que repetir de la manera más fiel posible la ejecución del docente. Y acá también hay otra cosa, y con esto ya le paso la pelota a Eric, que el docente tenía que ser realmente un reproductor fiel de lo que se quería demostrar, ¿no? Entonces, si en el área primaria o en el área de la práctica deportiva en edades tempranas yo estoy enseñando una vertical, por dar un ejemplo de una acción quizás en primaria, no sé si es el mejor ejemplo, pero se hace, de hecho, el docente debería poder ejecutar, ¿no? Digamos, esa vertical de manera casi perfecta. Y hoy ya no pasa. Entonces digo, si bien hay un cambio para pensar la evaluación en la educación primaria, también tiene que ver con los alcances del docente. Por eso digo, es un concepto amplio que me interesa presentarlo de esta mirada, desde la construcción general, de la construcción específica del área de educación física y, bueno, ahora sí particularmente, en la educación primaria. Y ahí es donde le paso a Eric, digamos, la contraparte acerca de esto, ¿no? Digamos, ¿dónde entra la educación física en primaria, la evaluación, perdón, de la educación física en primaria? Bueno, me gustó, Marce, fundamentalmente la orientación que tomaste hacia dónde te dirigís con la propuesta y con la apertura que hiciste, fundamentalmente porque, bueno, como decía Rodri también en la presentación, ¿no? La evaluación es tal vez uno de los grandes temas, no solo dentro del campo educativo, sino del campo deportivo. Ahora, cuando yo esto lo llevo fundamentalmente al campo educativo, es decir, a la escuela, tenemos que tener en cuenta que esa evaluación, sobre todo en el ámbito de la educación física, debe ir más allá de la simple observación de la técnica o de cómo se ejecuta la técnica, que es tal vez la mirada más tradicional, por decirlo de alguna manera, anclada en un modelo de carácter biologicista, mecanicista, centrado en, bueno, obviamente las ciencias naturales, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de la física? ¿Qué pasa con la cuestión desde lo matemático? Desde el análisis del movimiento, por decirlo de alguna manera. Y ahí a mí se me ocurren dos cosas, que vos lo planteabas bien y lo podemos relacionar tranquilamente con esta cuestión justamente de la evaluación, es, por un lado, no quedarnos solo en intentar evaluar lo visible, sino también el campo de lo invisible, ¿no? Si me voy a la vieja teoría de los sistemas funcionales, ya planteada a finales de los 60, con respecto a cómo el movimiento es en primera instancia percibido a través de agentes internos y externos, luego elaborado a través del sistema de elaboración táctica y finalmente ejecutado a través del sistema efector o sistema motor o sistema muscular, como lo queramos llamar. Tradicionalmente, la evaluación ha estado anclada en esta última etapa, ¿no? En lo que yo puedo observar, sin tener en cuenta todos aquellos elementos que fueron previos y que le dan un carácter de invisibilidad al movimiento, porque la génesis del movimiento es invisible, es previa a lo que yo realmente veo. Cuando le pido al alumno que realice, por ejemplo, como vos decías, una vertical, bueno, yo lo único que veo es la ejecución de la vertical, que no estamos diciendo que es poco, pero antes de eso sucedieron un montón de otras cosas que yo las debo considerar. Y la otra cosa que se me ocurría mientras te estaba escuchando, y lo llevaba por ahí al plano de la iniciación deportiva, ¿no? Más allá de que ahora estamos hablando exclusivamente de evaluación, me hiciste ir hacia ese tema porque cuando vos hablabas de estas concepciones acerca de la evaluación, pensaba en un concepto de Arnold, ¿sí? Que es el del saber débil y el saber fuerte, un concepto que él plasma en el libro
educación física, movimiento y currículum, ¿sí? Que es un concepto que ha sido retomado por un montón de teóricos, sobre todo de la didáctica, ¿sí? Que lo que plantean es que en el proceso de iniciación deportiva no nos quedemos solo en la cuestión de la ejecución técnica, porque es importante que el alumno no solo pueda hacer, sino que también pueda dar cuenta de lo que está haciendo. Y ahí es donde él hace esta diferenciación entre el saber débil y el saber fuerte. El saber débil sería esta cuestión que vos planteabas a la hora de la evaluación, ¿no? Bueno, yo observo si realiza técnicamente bien el pase de hombro, el golpe de manos bajas, bueno, no sé, la entrada en bandeja, pero en realidad me estoy quedando en esa parte nada más, sin tratar de ahondar un poquito más en si entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, o si puede dar cuenta, sobre todo, por ejemplo, desde una perspectiva táctica, cuál es el sentido de la acción técnica. Y estos dos elementos me parece que deben empezar a ser incluidos dentro de la evaluación. Creo que hay un intento incipiente de empezar a hacerlo, más allá de que ya hace unos años se viene hablando de esto, pero bueno, es como que todavía es un poquito resistido y me parece, me da la sensación de que todavía seguimos en estas prácticas que solo se enfocan en lo que podemos ver y, en definitiva, en la evaluación de la técnica, tomando a la técnica que aparece en los libros como el modelo motor a seguir, ¿no? Entonces, esa es un poquito la reflexión que hago en función a la dirección que vos le diste al tema, que, insisto, me parece que es una dirección interesante, más allá de por ahí el planteamiento que nos habíamos hecho en un principio cuando habíamos pensado en esto, ¿no? Así que, bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Yo ahí tengo un par de cositas que fui anotando más allá de lo que fueron diciendo los dos, para no ir olvidándome, pero a veces uno como docente evalúa al alumno en base a, como decían ustedes, en base a lo visible, si sale o no sale, pero uno muchas veces no piensa si están bien puestas las pautas o bien clarificados los conceptos de los contenidos que el docente va a desarrollar como para que el alumno adquiera y luego poder evaluar sobre eso. ¿Por qué? Porque uno a veces evalúa sobre la ejecución final del alumno con logró, no logró, mejoró, no mejoró, hizo bien, hizo mal, pero a veces el proceso de las clases que se fueron llevando de forma paulatina no fueron de la mano con el objetivo final que uno quería cumplir o quería que el alumno logre al finalizar ese proceso o esa unidad. Otro ítem que marqué, que a veces se toma muchas veces a la evaluación como un momento aislado de la planificación y no la tomamos como una parte continua del proceso, más allá de esa evaluación, quizás no final, pero evaluaciones intermedias que uno va realizando en base a cómo viene ese planteamiento de objetivos, esas ejecuciones que van realizando los alumnos o ese objetivo a perseguir final. Muchas veces nosotros no incluimos a la evaluación como un momento de reflexión al finalizar la clase, haciendo partícipe al alumno sobre, como lo que decía Eric recién, ¿qué estuvimos viendo en la clase? ¿Salió como lo planificamos? ¿Tenemos una sola forma de llegar a esa única ejecución o a esa única solución? ¿Qué otras opciones a ustedes se les ocurren? Más allá de quizás nosotros como docente plantear ese momento de evaluación quizás más estructurado, utilizar los momentos de reflexión y de evaluación dentro de la clase como para hacer partícipe al alumno y no solo un mero receptor de los contenidos o de las planificaciones que nosotros vamos a llevar o a desarrollar. Entonces está bueno poder participar o hacerlo participar al alumno dentro de su proceso de evaluación, no solo unipersonalmente, sino para con el grupo sobre la reflexión de cómo fue la clase, si alguno notó que tuvo alguna complicación o alguna complejidad a la hora de realizar tal o cual movimiento, tal o cual ejercicio, o comprender tal o cual proceso. Entonces está bueno que nosotros como docentes podamos mantener ese proceso de reflexión que quizás lo hacemos con nosotros mismos al finalizar la clase. Salió bien, salió mal, esto lo modificaría, esto no lo modificaría, pero está bueno también poder incluir al grupo de alumnos o al alumnado en ese momento de reflexión de la clase y sobre lo que se hizo y lo que se va a hacer,
y no solo pensarlo como una evaluación estructurada en determinado momento de la unidad didáctica o en determinado momento de la planificación como para poder más que nada obtener una nota, obtener una calificación o desde ese lado. Y también pensar si nosotros evaluamos procesos particulares o individuales de cada alumno, pensarlo en sale o no sale esta ejecución, sale o no sale esta técnica, y no tener en cuenta de que quizás no llegó a la ejecución nivel 7 o a la comprensión nivel 7 que nosotros buscábamos, pero no partió de un nivel 5, sino que partió de un nivel 1 o de un nivel 2. Entonces quizás llegar de un 6 a un 8 es mucho más simple que llegar de un 2 a un 7 o de un 2 a un 6. Entonces el proceso quizás, si bien no es en lo estructurado o en lo final pensado de forma de logró el objetivo final planteado, pero la evolución fue grande, fue amplia y fue bastante positiva. Entonces yo lo pensaba desde esos lados también. Sobre ese punto último, sabes que ahí hay algo que me pasa, que es lo siguiente, tomando el ejemplo, ¿no? Discutiendo el ejemplo y no, más allá que entiendo que el ejemplo quizás no tiene que ser estrictamente así, pero esto que decís, ¿no? Y voy a tratar de ser cuidadoso con las palabras para no herir sensibilidad de los más pequeños, siendo que no nos deben estar escuchando más pequeños de primaria, pero digo, supongamos que tenemos el caso, siempre uso el nombre Gonzalo genérico, si hay algún Gonzalo, saludos, pero Gonzalito tenía que rendir saltos, ¿no? Un punto que se usa bastante en las evaluaciones, salto o corporeidad, cualquiera de los ejes que por ahí se pueden tomar. Vamos a suponer una actividad fácil, saltos. Y es real lo que vos planteás, que a veces pasa que del 1 al 6, él empezó en estadio 1 de salto, es decir, se confundía la izquierda con la derecha, le costaba saltar, no coordinaba, no ponía bien las manos, bien. Después de un trabajo intenso, Gonzalito logró saltar, logró llegar del 1 al 6, es decir, desarrolló, subió 5 escalones. Y vamos a poner el ejemplo de otro chico, Robertito, que de 6 pudo pasar a 8. Es verdad que el camino del 6 a 8, en términos numéricos, es mucho más corto, pero la pregunta acá, y por eso digo, es un tema, ¿qué pasa si a mí el diseño, es decir, la normativa, me pide que solo deben aprobar, esto igual en educación física no es tan así, pero digo, me piden que solo deben aprobar aquellos que hayan llegado al estadio 8. Digo, es verdad que hay que considerar todo el desarrollo de Gonzalito que de 1, porque sus características psicomotrices, sus habilidades previas, etcétera, no lo trajeron con la evaluación, con los contenidos a un piso posible de superar ese límite o llegar a ese límite 8. Acá entra en juego esto de si debo evaluar, no digo el proceso, sino evaluar esta idea de, o considerar, mejor dicho, ponderarla, esta idea del esfuerzo, ¿no? Bueno, mirá cuánto se esforzó, mirá lo que logró, lo que desarrolló, siendo que había empezado muy de abajo. Está bien, pero ¿qué pasa cuando ahí se mete el diseño? Y esto Eric sabe un montón, y te dice, sí, fenómeno, pero acá tienen que pasar solo lo que llegan a 8. No importa si el chico o la chica empezó en un estadio de -5. Logró desarrollar eso, buenísimo, el año que viene que intente. Digo, ¿qué hacemos ahí? Y es una pregunta, insisto, que no busca ser capciosa para nada, ni mucho menos que creo que haya una respuesta fácil, sino justamente problematizar esto, porque sí, logró desarrollar muy bien, lo logró un montón, pero ¿y si no le alcanza? Bien, ahí Poli Fernández pone en el chat que hay que valorar a cada alumno, que está buena esa idea, como decís vos, de poder valorar el progreso de cada alumno, pero vamos a recurrir al experto en el diseño. Vamos a escuchar a Eric. Bueno, el experto no vino, así que yo les voy a contar en lugar de él cómo es la cosa. En realidad, bueno, vos, Rodri, ya anticipaste bastante del tema y Marce tiene una pregunta problematizadora que es muy interesante. Y, por ejemplo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, específicamente en el área de educación física y de nivel secundario, el diseño aclara que el alumno no puede ser evaluado solo en la esfera motriz y, de hecho, no puede ser desaprobado
porque no haya alcanzado una X cantidad de repeticiones de algún tipo de ejercicio. Esto lo deja explícitamente marcado. Estoy hablando, por poner un ejemplo, del diseño curricular de nivel secundario, que de hecho es un diseño curricular que ya tiene más de 10 años. Entonces, ¿por qué digo que Rodri de alguna manera ayornó el terreno y después Marce lanzó esta pregunta y me parece que estuvo interesante? Porque en realidad cuando nosotros vamos a evaluar, muchas veces en educación física, lo que sucede es que caemos en la repetición de algunos testeos o algunas baterías que no están mal, pero que deberían ser tomadas como herramientas más bien de diagnóstico y no como de calificación para el alumno. Es decir, yo puedo aplicar una batería, cualquier batería de las que todos conocemos, que se utilizan para, por ejemplo, población infanto-juvenil, pero no como un elemento para calificar, sino como un elemento para diagnosticar, para evaluar, para poder conocer cómo está el grupo, para poder obtener una estadística. Pero lo que yo no puedo hacer es, bueno, mirá, si tenés un consumo entre tanto y tanto, tenés un 7, si tenés un consumo entre tanto y tanto, tenés un 8, o pudiste hacer tantas abdominales, tenés un 7, y si puedes hacer tantas abdominales, tenés un 8. Se entiende que la evaluación en sí debe ser mucho más completa y ahí aparecen algunas de las cuestiones que nombraba Rodri, ¿no? No solo socializar con el alumno los objetivos de aprendizaje, sino también establecer algún tipo de acuerdo, que no estamos diciendo que sea fácil, pero bueno, es tal vez por lo que nosotros debemos empezar a luchar para gestionar algún tipo de cambio y que la evaluación no quede solamente supeditada a la cantidad de burpees o a la cantidad de metros que hace, no sé, en un test de Cooper, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, ahí justo, mirá, se ve que estamos tocando un tema bastante bueno porque me empiezan a llegar mensajes a mi celular, a mi WhatsApp personal, y me empiezan a hablar, por ejemplo, de la noción de trayectoria escolar, que la noción de trayectoria escolar se refiere al desempeño de los alumnos a lo largo de su escolaridad, año a año, observando tanto su punto de partida como los procesos y el resultado de aprendizaje. Entonces, quizás corrernos de, como decía Eric, ese parámetro entre tanto y tanto es tal calificación, entre tanto y tanto es tal otra calificación, y empezar a pararnos de lo que pudo hacer Gonzalito, cómo evolucionó Gonzalito desde que comenzó en la educación primaria. Entonces, cómo fue su trayectoria escolar desde ese primer grado en educación física y quizás de forma lineal su progreso continúa siendo mejor. ¿Por qué? Porque al partir de más atrás su trayectoria escolar nos está mostrando una evolución, no, más allá de que en algún momento no se alcance ese parámetro o ese punto mínimo para vamos a poner dicho así burdamente, para aprobar. Pero Gonzalito está mejorando, Gonzalito está siendo parte del proceso y está siendo una parte efectiva del proceso de aprendizaje. Ahí Tito nos pone en el chat sobre los indicadores y los criterios de evaluación. Entonces, primero también nosotros como docentes tenemos que tener claros cuáles van a ser esos indicadores y esos criterios de evaluación para poder llevarlo a cabo y desarrollarlo con nuestros alumnos. Sí, ahí lo importante sería que los indicadores de avance no sean solo indicadores motrices, ¿no? Que no queden supeditados solo a ese ámbito. Y el concepto de trayectorias, sí, obviamente hay que tenerlo en cuenta, siempre dentro del marco de las expectativas de logro que sugiere el diseño curricular. Perdón, Marce, que te corté, perdón. No, justo decía que yo me quería parar de una posición, solo para problematizarlo y para hacer una suerte de molesto, ¿no? No estoy muy en acuerdo con lo que estaban, digamos, sintetizando, no por convicción y mucho menos no por ideales, porque creo que los tres como docentes tenemos los mismos ideales. Lamentablemente, en aras de esa búsqueda que ustedes bien sintetizan, que es la del progreso y la evolución constante, una mirada, creo que se le hace un daño indirecto a ciertas performances, y acá quiero ser muy conciso y totalmente tácito con esta palabra, aptitudes. Si el estudiante no tiene ciertas aptitudes,
la calificación tiene que ser la de un estudiante que no tenga esas aptitudes. Entiendo y está bien, obviamente que no podríamos y no deberíamos evaluar lo que solamente la cuestión de la destreza física dentro de la actividad o la corporeidad. Que ahí también deberíamos hablar, y quizás es tema de otro podcast, cuál es el fin y cuál es el objeto de estudio de la educación física, pero eso lleva a un montón de otras variables más complejas. Lo que sí me parece es que el ejemplo impacta en cualquier disciplina. Esto de, bueno, no llegó al 7 o al 8 que había que llegar, pero llegó por lo menos, se esforzó un montón y hay que ver la trayectoria. Está bien, pero si no llegó a lo que tenía que llegar, la calificación tiene que ser la que pondere que no llegó. Y acá estoy dejando de lado la cuestión meramente física. Digo, dentro del área de educación física sabemos que también hay otras cuestiones a evaluar. Por eso digo, y fenómeno. Pero ¿qué pasa si en esas otras tampoco? Digo, está bien, no sabe hacer la vertical, no hace las repeticiones que tiene que hacer, no sabe saltar, pero tampoco se sabe comunicar. Tampoco sabe jugar compartiendo, dividiendo el espacio, colaborando, reconociendo, bueno, etc. Por más de que lo haya mejorado del 1 al 5, del 1 al 6, 5 escalones. A mí yo ahí entro en cierta suerte de pararme del lado malo, por eso digo en términos casi lúdicos de juego, de charla, en decir, no, por más de que está bien la trayectoria del estudiante, las trayectorias educativas, hay que verlas en un global. Está bien, pero si ese global no logra dar con las aptitudes necesarias para el proceso de la evaluación que en ese momento se amerita, por más de que la trayectoria y el proceso haya sido ideal, haya mostrado una evolución, no está en condiciones. Y en esto quiero ser bastante inflexible, porque si no es como que estamos viendo, se esforzó un montón y avanzó un montón, pero si no tiene lo mínimo, no lo tiene. Perdón, pero quería problematizarlo, a veces casi por deporte. Sí, igualmente ahí yo considero que ahí como pone Antonella en el chat, y está bueno para traerlo a conversación, la trayectoria escolar de cada uno es distinta y también es importante que los docentes la conozcan. Pero también nosotros tenemos que tratar de conocer cómo es la trayectoria escolar en las distintas áreas, porque quizás si nosotros estamos marcando que la problemática o esta falta de alcance hasta la aprobación, por así ponerlo, por poner un parámetro como estamos conversando, es solo en nuestra área, quizás, o en nuestra materia, quizás nosotros tendríamos que replantearlo desde un punto de vista. Ahora, si la mejora es constante en las distintas áreas, quiere decir que estamos presenciando a un alumno que está creciendo día a día en su trayectoria escolar. Entonces, estamos ante la presencia de, no vamos a decir un éxito en el proceso de aprendizaje, porque quizás todavía no se lograron alcanzar esas competencias mínimas, pero quiere decir que está empezando a surtir efecto en lo que respecta a cada alumno. Entonces, no pensar solo nuestra materia desde una isla estanca, sino tener esa conversación o tener la capacidad y la posibilidad de conversar con el resto de los docentes de las distintas materias para ver también cómo es el comportamiento y cómo es la evolución de ese alumno, para saber si quizás no es que está evolucionando de una forma constante, sino que quizás si se estanca en algún momento es que nosotros no estamos sabiendo llegar a ese alumno en particular. Sí, yo entiendo claramente la preocupación de Marce, la comparto, también entiendo un poco lo que vos comentabas recién, Rodri, con respecto a lo que estabas leyendo en el chat, y de hecho me parece que justamente la propuesta que nosotros estamos haciendo va en este sentido, porque cuando nosotros consideramos una evaluación de carácter global, realmente estamos atendiendo al niño en sus necesidades y, bueno, obviamente también en sus derechos desde siempre una perspectiva educativa. El diseño curricular en ese sentido es bien claro con respecto a cuáles son las expectativas de logro que el alumno debe alcanzar. Después nosotros tenemos que ver qué sucede a lo largo del tiempo con la trayectoria educativa de ese niño o de esa niña, como para poder intervenir en tiempo y forma y que no sea una simple acción que es
que van en el sentido de cumplir con un trámite, porque si nosotros dejamos que la evaluación solo sea sobre un aspecto, estamos justamente desconociendo todo el universo en el cual se desarrolla ese niño o esa niña. Si nosotros hacemos una evaluación mucho más completa y estamos de manera constante sobre cada una de las situaciones, tratando de detectar a tiempo las problemáticas que puedan surgir a lo largo de esa trayectoria, es mucho más fácil intervenir y justamente evitar el fracaso escolar. Después, las expectativas de logro están ahí y serán eventualmente las autoridades encargadas de diseñar los diferentes aparatos evaluativos los que determinarán qué es lo que sucederá en términos de si ese niño o esa niña sigue avanzando o no dentro del sistema educativo. Nosotros lo que sí planteamos es, no podemos quedarnos solo en la realización de una batería de un test o de una evaluación de una condición física o de una capacidad coordinativa, sino que tenemos que entender que existe un universo invisible por detrás que también lo tenemos que considerar. Está claro que no es una tarea fácil, está claro que es una tarea que lleva tiempo, pero bueno, nosotros acá simplemente estamos poniendo el tema arriba de la mesa. Y después tendremos en cuenta justamente cómo va desarrollándose esa trayectoria para que desde nuestro lugar, pero también desde el lugar de los otros actores que están interviniendo dentro de la institución escolar, llámese la maestra de música, llámese la de plástica, llámese la de artística, llámese la maestra de grado, vicedirector, director y demás, estén también inmersos en ese proceso, ¿no? Che, ¿y eso en qué país es? ¿Dónde se puede Bueno, dar esa maravilla que estás diciendo vos? ¿En qué? justo en la feria del libro compré un libro sobre 15 cartas sobre la educación en Singapur y hablaban de esto, Claro, ¿no? Así que me imagino, donde las problemáticas ya están todas resueltas, ¿no? El chico va a aprender nada más. No, bueno, pero por eso, obviamente que de papel o de la propia teoría suena y es muy... Es enriquecedor leerlo, es seductor pensarlo. No tengo la trayectoria, y quizás en esto es un punto débil de la charla, perdón, de trabajar o haber trabajado mucho tiempo en primaria con evaluaciones. Por lo tanto, no, mi saber es un saber en términos enciclopédicos de lo que pude haber leído o formado a lo largo de la trayectoria desde que me recibí durante ese proceso. Pero está claro que la realidad, y sobre todo en este país, en Argentina, suele ser más compleja, y creo que también en toda la región. Me atrevo a decir que en toda la región latinoamericana hay otras dificultades que atraviesan, sobre todo a la escuela primaria, y sobre todo a esta idea de la evaluación. Obviamente que uno se pone a veces en este rol de decir, ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no lo puedo? Pero está claro que la trayectoria tiene un rol, que las experiencias que el estudiante fue pasando, como bien decía Rodri también, qué construyó, cómo construyó en otros espacios de formación. Y a veces la realidad, por eso digo la realidad de la escuelita número 6 de, no me quiero ir a otra provincia, pero del quizás cuarto, quinto, sexto cordón del conurbano o cada vez más alejado. A ver, me parece que te muteaste, Marce, ¿eh? Uy, perdón, digo, hace que ciertas realidades sean más complejas y quede todo, por eso digo, ojalá que no sea así, que podamos llegar a generar cambios con nuestros, no solo con una charla, digo, pero sí con nuestras acciones, pero a veces quedan irresueltas, ¿no? Quedan ahí inconclusas y por más fe o buena voluntad que tenga el docente, a veces la propia realidad del entorno precipita ciertas conductas que a veces rozan cierto tipo de desidia, ¿no? Con perdón del término. Pero bueno, nada, es simplemente, insisto, esta idea ya desde otra mirada, quizás no pesimista, no lejos de eso, pero con un poco más de los pies en la tierra, atendiendo a las realidades, a las causas, a lo que en nuestra sociedad hoy impera. Digo esto y cierro, justamente porque en una sociedad a veces tan polarizada, no es propio de nuestro país, sino que pasa, insisto, en muchas regiones, esta idea de, bueno, hoy por hoy está esta idea de que los estudiantes no repitan, está bien que esto me corre un poco la evaluación, ¿no?
pero hay una suerte a veces de cierta resistencia sobre factores que puedan facilitar. Y cuando en realidad vemos que deben ser herramientas que puedan potenciar, ¿no? Digamos, cambiar la palabra facilitar por herramientas enriquecedoras y que puedan potenciar el aprendizaje. Pero bueno, en esa dicotomía vivimos. Por eso digo, me paro con algunas cuestiones con recaudo y con otras totalmente de acuerdo. Sí, igual ahí yo tengo también una opinión formada, que a veces es difícil ponernos también nosotros en el punto de si nosotros fuésemos los evaluados y nos quitaran o nos dieran horas o nos quitaran o nos sacaran determinado monto del sueldo y esa evaluación siempre dependiera de un tercero y nosotros no pudiéramos formar parte, pensar que sería un poco injusto para nosotros que quizás un tercero decida en base a lo que puede solo llegar a ver y no pensar en cuál es la realidad. Quizás uno como docente se encuentra con que uno no puede dar una clase ideal en una escuela primaria, pero quizás no la puede dar no porque no tenga la capacidad, sino porque no cuenta con el material, que no cuenta con la infraestructura, no cuenta con un montón de cuestiones que a veces son ajenas a uno, y pensar nosotros como docentes cuáles son los puntos o los aspectos que nosotros podemos utilizar o podemos tener a favor nuestro para poder hacer partícipe al protagonista final y principal de la clase, que es el alumno, Entonces, cómo nosotros podemos utilizar recursos para que el alumno se sienta no solo contenido, sino que se sienta parte de su proceso de aprendizaje y que pueda formar parte de esa evaluación, de esa reflexión, de esos puntos de vista que nosotros vamos a tratar de desarrollar en la clase y de esta forma ser una parte activa de su proceso de aprendizaje desde el lado de la evaluación y también ser una parte activa desde el proceso de la construcción de su aprendizaje, formando parte, opinando, aportando ideas en base a los contenidos que nosotros vamos desarrollando. No digo que nos van a trabajar o nos van a desarrollar el contenido ellos, pero hacerlos partícipe de qué variante podemos hacer, qué se les ocurre con esto, qué podríamos mejorar, qué podríamos modificar, qué podríamos haber hecho mejor, por qué no lo hicimos mejor, que tengan esa reflexión que los haga querer a nuestra materia también. Bueno, ahí Rodri, me parece que tiraste un tema que hay que anotarlo y dejarlo pendiente para un próximo podcast que me parece que está muy bueno, que es el de la evaluación docente, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de la evaluación del alumno, también podríamos hablar de la evaluación docente, que es un tema que genera mucha discusión y me parece que es súper importante. Y en función de lo que dice Marce, que es real. Ahí lo anoté, ya está anotado para un próximo. Ya está todo listo para... Salieron un montón de temas, Salieron un montón de temas. No, pero en relación a lo que decía Marce, sí pensaba en esto, que es real, ¿no? Y a veces pasa, y muchas veces en las jornadas de perfeccionamiento y demás nos peleamos por eso, porque parece ser que muchas cosas, si no la totalidad de las cosas, terminan siendo responsabilidad del profe, ¿no? Y es que como que al final del día somos los responsables de la educación del país y esto en realidad no es tan así. Nosotros eventualmente seremos responsables de algo, de una parte, pero no de todo. Entonces no nos podemos hacer cargo de todo. Y esto lo digo porque justamente, hablando en función de la evaluación, pero esto lo podemos llevar a cualquier otro ámbito, el otro día en clase de licenciatura hablábamos acerca de el tiempo de compromiso motor que tenían los chicos en clase. Y esto de alguna manera también dificulta mucho a la evaluación en sí, porque pensémoslo de esta manera, ¿no? Hoy, con los 2 estímulos semanales que los chicos tienen de educación física, realmente no alcanza para nada, porque para empezar, no siempre son 50 o 60 minutos reales, sino que en muchos casos es la mitad o hasta menos tiempo. En algunos casos ni siquiera se cumplen con los 2 estímulos y en una gran cantidad de casos esa es la única estimulación que van a tener esos chicos o esas chicas fundamentalmente desde la perspectiva motriz, ¿no? Entonces, fíjense qué difícil que se vuelve para los profes de educación física no solo dictar la clase, sino también poder, en algunos casos, cumplir con esos objetivos,
porque el tiempo que tienen los chicos para hacer educación física no es el óptimo, sobre todo porque la realidad que tenemos hoy no es la misma realidad de hace 20, 30 o 40 años atrás, donde el chico tenía un montón de otras posibilidades por fuera de la escuela. Hoy tenemos a un gran porcentaje de niños y niñas cuya única oportunidad es el paso por la escuela. Y si además el paso por la escuela está recortado en función de tiempo, eso, bueno, complica todavía más a la cuestión de la evaluación. Y lo traigo a colación pensando en un escenario más similar al que tenemos nosotros, ¿no? Donde pasan este tipo de cosas, que no tenés un patio en condiciones, que no tenés materiales, que tu clase se superpone con el recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien. Gracias, Eric. Por eso es a veces muy difícil hablar de puntos en común cuando a veces las realidades son tan dispares y quizás a 12, 15, 17 kilómetros de distancia. A veces es muy difícil tener un criterio único cuando uno toma horas en un colegio, tiene todas las condiciones favorables para poder desarrollar y quizás termina su hora, se va con el auto, con la bicicleta, con el colectivo hacia otro colegio que está a 4 o 5 kilómetros y las condiciones son completamente distintas y quizás sale de ese rol educador y pasa a ocupar quizás un rol más de contenedor, quizás un rol un poco más paternal en nuestro caso, maternal en el caso de las profes que nos estén viendo, nos estén escuchando, pero a veces es muy difícil conjugar y es una problemática general de la docencia, no solo de la educación física, y es una problemática general de la región porque nos llegan muchas consultas al Instagram, nos llegan muchas consultas al mail sobre cómo resolver casos así similares. Entonces a veces es muy difícil manejar un único criterio cuando a veces uno tiene criterios o tiene realidades distintas en su día de trabajo. Quizás la clase del lunes a las 8 de la mañana es una, la del lunes a las 10 es otra, y la del lunes a las 3 de la tarde es otra completamente distinta a las primeras dos. Bueno, en ese sentido, y también siguiendo con la cuestión de la evaluación, ¿no? Ahí aparece un elemento que es muy importante dentro de la evaluación, que es la contextualización, ¿no? Que la evaluación esté contextualizada, que sea una evaluación que tenga un sentido. Por eso vos en algún momento dijiste esto de, bueno, que no haya un momento definido para la evaluación, porque todos estamos acostumbrados a esta cuestión de que, bueno, la evaluación es constante, que está muy bien, es así. Tal vez lo que a veces nos falta por cuestión de tiempo o simplemente porque no estamos acostumbrados a hacerlo, es llevar un registro de esa evaluación. Ese registro es importante porque ayuda de alguna manera a que el alumno también tenga ese feedback con respecto a conocer cómo se está desarrollando su proceso evaluativo. Pero bueno, me fui de tema porque en realidad lo que quería resaltar era el elemento de la contextualidad, ¿no? De poder colocar a la evaluación en un escenario y dotarlo de las características que derivan de ese escenario, que no sea una cuestión de, bueno, yo tomo este tipo de examen. Bueno, ese tipo de examen, si vos lo tomás en todos lados, y bueno, ahí hay algo que no está bien, que es justamente el contexto que le falta a la evaluación. Así como la evaluación debería ir de la mano de los procesos didácticos que se pusieron en juego, que esto es otra verdad dentro de la evaluación, ¿no? Que la evaluación vaya de la mano con el proceso didáctico pedagógico, si se quiere, bueno, que también tenga en cuenta el contexto. De hecho, una de las grandes críticas que tienen, me corro un poco, pero creo que se va a entender. Una de las grandes críticas que tienen los famosos test de inteligencia es que, bueno, no tienen en cuenta los contextos muchas veces donde se llevan a cabo. Entonces, esto también, de alguna manera, me parece que es importante. Y está bueno que vos lo trajiste a colación porque suma un montón, ¿no? Buenísimo. Bien, estamos en tiempo, estamos en momento de cierre del podcast, de este episodio, y me gustaría
que cada uno ahí tire una conclusión o pueda desarrollar una breve conclusión de todo lo que estuvimos hablando, de cosas que quizás tenía en la mente de una forma y pudieron pensarlo de otra o quizás reflexionar un poco de lo que estuvimos conversando. A ver, vamos con Marce primero, ya que ya lo tenemos en el rol del disruptivo del grupo. Sí, tal Plantea las cual. problemáticas No, y el que... estaba leyendo las cosas en el chat y está muy bueno. Saludo a todos los que se sumaron a comentar y quizás a volcar su experiencia. Y obviamente que la idea de estos encuentros es justamente a veces traer un carácter disruptivo, ¿no? No, quizás como síntesis o como proceso más de aglutinación a todo lo que venimos diciendo creo que Eric lo sintetizaba con el contexto. Me parece que es importante entender el contexto. Yo no sé si estoy tan en contra de algunas cuestiones estandarizadas, pero eso invita a otra discusión. Sí está claro que, bajo ningún punto de vista, la transposición didáctica tiene que perder su carácter de vigilancia epistemológica, ¿no? A partir de eso, uno debería pensar el qué para qué y lograr que esa evaluación formativa, constante, se pueda llevar a cabo. Lamentablemente, el contexto, por eso digo, para sintetizar, es determinante y lo que nos queda como rol, como docentes, como formadores, es arbitrar las herramientas de cada contexto para que justamente podamos lograr que ese proceso de aprendizaje se dé de la mejor manera y que las herramientas de evaluación que utilicemos sean en consecuencia lo que se buscó enseñar. Pero, y acá es donde me pongo disruptivo, nunca dejando de lado cuál era el fin último, ¿no? Digamos, pero bueno, esto exige un trabajo de muchos años, de mucha experiencia, y creo que muchos lo han sintetizado, insisto, en el chat, o bueno, o docentes que por ahí nos escuchan, que son de antaño, que vienen trabajando esto hace años, ya lo deben tener súper aceitados. Súper aceitado. El problema es qué pasa con el que está empezando con esas herramientas, que le pasa esto, llega a un colegio y no lo entregan a día y horario porque se retrasó, porque vienen de otro espacio y tiene que, bueno, administrar esas herramientas. Así que como cierre, como síntesis esto, vigilar, tener esa vigilancia en el buen sentido de la palabra epistemológica acerca de esa transposición didáctica, lo que queremos enseñar del por qué y para qué. Bien, muchas gracias, Marce. Gracias por la conclusión. Ahí vamos con el experto en el diseño curricular. Ya lo denominamos así. Claro. Vamos con Eric. Bueno, voy a intentar, a Marce siempre le sale el epistemólogo de adentro, pero yo voy a llevarlo para otro plano. Yo lo llevo más para el plano didáctico porque es donde por ahí a veces me siento más cómodo. Y si yo tuviera que cerrar con una idea es fundamentalmente mirar más allá del plano motriz, entender que hay algo más detrás de lo que nosotros vemos y que la evaluación en ese sentido debe ser global, ¿sí? Debe ser coherente y debe ser contextualizada. Global en el sentido de que debe tener en cuenta todos los aspectos visibles y no visibles. Debe ser contextualizada, entendiendo la realidad en la cual estamos desempeñándonos, y debe ser coherente en el sentido de, bueno, evaluar lo que efectivamente enseñamos mediante mecanismos que de alguna manera sean similares o tal vez homólogos a los que hemos trabajado a lo largo de las clases, ¿no? No esto de por ahí llegar y tomar algo que no se evaluó o eventualmente pedir algo de una manera distinta de la que habitualmente lo hemos hecho. Así que yo redondearía con esta cuestión, ¿no? No solo lo motor, contextualizado y coherente. Bien, bien. Muchas gracias, Eric. Justo iba a decir y usar esa palabra, la coherencia, que a veces uno la deja de lado, pero es el protagonista o la protagonista principal de todo quehacer profesional, no solo del quehacer docente. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que tener una línea, y sobre todo cuando se incorpora una cuarta pata a la mesa, que es lo que pedimos, no solo lo que pensamos
decimos y hacemos, sino que estás pidiendo y sobre todo estás evaluando sobre eso. Entonces, esa coherencia y esos conceptos claros nosotros los tenemos que tener, como dijo Marce también, aceitados, los tenemos que tener trabajados para poder transmitirlo de forma correcta al alumno, que más allá de todo lo que estuvimos conversando en este episodio, el objetivo final es poder transmitir correctamente esos saberes prácticos, teóricos, y poder transmitirlo de forma correcta a los alumnos. Entonces, ese es nuestro rol fundamental. Pero bueno, hemos llegado al final, mejor dicho, de este primer episodio en vivo. Un placer tenerlo a Marce, un placer tenerlo a Eric. Muchas gracias por sumarse. Quienes nos hayan escuchado en vivo, quienes hayan participado en el chat, gracias y felicitaciones, porque la verdad que es grato para nosotros que se sienten, que nos escuchen, que participen por sobre todas las cosas, que formen parte del debate. Nosotros somos 3 en este momento conversando y ustedes en el chat son nuestro aporte al debate, nuestro público para poder conversar, así que muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a poder armar un resumen de todo lo que estuvimos conversando en nuestro blog, en www.entreprofesweb.com. Así van a poder escuchar el episodio ahí. Si no, se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcast, en nuestro canal de YouTube, donde van a tener el placer o la desgracia de vernos las caras mientras debatimos. Entonces, vamos a poder participar desde ahí, y quienes participen en el vivo van a tener la posibilidad de conversar con nosotros en el chat. Así que muchas gracias, Marce, muchas gracias, Eric. Muy contento de volver a retomar el podcast, poder hacerlo sobre todo en vivo y que se hayan sumado. Así que en primera instancia, muchas gracias y los dejo a ustedes también para que se puedan despedir. Vamos ahí con Marce. No, se me desactiva el audio. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad me encantó. Ojalá que todos los encuentros puedan ser así de fluidos y sobre todo desde el lugar, ¿no? que nos toca. Nada más que agregar, contento de participar. Ojalá que se sigan dando estos espacios de debate y de obviamente, creo yo, de crecimiento. Yo me voy mucho mejor que cuando entré. Así que gracias. Y bueno, Eric, dale, ponete ahí la 10 y cerrá vos con alguna frase de algún autor. Si no citas autor, no, la frase está inconclusa. Cite un autor. Vale, si no cita, no vale. No, obviamente, en primer lugar, agradecerle a Rodri por la posibilidad, la oportunidad de compartir este espacio, que la verdad que para nosotros es muy placentero. Y también saludar a la gente que se conectó y eventualmente a los que nos van escuchando. Y si les gusta lo que escuchan, bueno, divúlguenlo, coméntenselo a compañeros, compañeras de trabajo, pasen los links y también inviten a discutir de temas que por ahí a ustedes les resulten interesantes, que bueno, en la medida de lo posible y siempre que podamos, los vamos a atender, porque realmente somos apasionados de lo que hacemos, de la educación física. Estamos para eso, básicamente, es lo que nos mueve todos los días a seguir trabajando, estudiando y mejorando. Así que es un gusto muy grande estar acá, no con Rodri, con Marce, sino con todos ustedes. Así que los esperamos para la semana que viene. Muchísimas gracias, Eri, muchísimas gracias, Marce. Muchas gracias a quienes estuvieron en el vivo, quienes nos vayan a escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, donde escuchen sus podcasts favoritos. Nos vemos la semana que viene, el lunes a las 19 horas. Vamos a estar comunicando en la semana cuál va a ser el tema del próximo episodio, no lo vamos a spoilear hoy, así los dejamos con un poquito de incertidumbre. Muchas gracias, Marce, muchas gracias, Eric, que tengan una gran semana, profes. Nos estamos viendo el lunes de la semana que viene. Hasta luego.